Bien, amigos, una vez más, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Y bueno, ya adentrándonos a la última semana del mes de abril, vamos a hacer un repaso de todo lo acontecido esta semana en materia política y inevitablemente tenemos que empezar con lo que se vino a denominar como la cumbre para, digamos, de alguna manera atender o tratar el tema Venezuela. A principio de semana, mi propio día martes, se invitaron aproximadamente entre 19 y 20 delegaciones internacionales a Bogotá por el auspicio principalmente del gobierno de Gustavo Petro. Sobre esto habíamos adelantado la semana pasada en el programa de la semana pasada y que de alguna manera ese programa nos sirvió como para avisorar un panorama de un tema sensiblemente complejo, de un tema que tiene muchísimas variables, que no es de fácil resolución. Hay que también entender que, bueno, tanto el propio canciller Leiva como Gustavo Petro no son tampoco recién llegados, saben también dónde se meten, ¿no? O sea, es un tema que tiene muchísimas aristas donde, o sea, digamos, Colombia busca redinamizar ciertas actividades, como particularmente en el caso de la negociación que con el auspicio también de la diplomacia mexicana se ha buscado establecer algún tipo de acuerdo, algún tipo al menos de pauta de encuentro, de un acuerdo de mínimos entre oposición y gobierno, no tan solo en el plano de lo estrictamente eh, relacionado con las sanciones, sino también con eh, el, la habilitación de lo que es la recuperación democrática, condiciones electorales, el calendario electoral, los presos políticos, las violaciones sistemáticas a la acción política, a las libertades de prensa, entre otras tantas cosas. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de lo que fue este evento, que bueno, fue un evento rápido, se hizo el propio martes y ya el martes en la noche ya se tenía una declaración, pero me gustaría un poco tu mirada general sobre esta cumbre eh, que se realizó esta semana en Bogotá. Creo que fue, no sé si decir que una oportunidad perdida. Eh, Diré que técnicamente el resultado fue bastante frustrante, aunque el propio hecho de la reunión pues siempre sea loable, ¿no? ¿Por qué digo que el resultado entiendo que fue frustrante? Pues porque el canciller colombiano, el canciller Leiva, eh, creo que lo hizo mal, lo hizo profesionalmente mal, ¿no? En este tipo de reuniones hay que pautar muy claramente los pasos que se van a dar y terminar con algo para la opinión pública mundial interesada, pues claro. Y esto pues no lo supo hacer el canciller Leiva, ¿no? Sacó una especie de declaración que no estaba consensuada, que no estaba acordada por el grupo de asistentes y fue pues algo pues ya de entrada pues que sentó mal y esto termina de alguna manera teniendo un efecto negativo en la propia convocatoria. Cierto es que la parte positiva, bueno, es que se hablan de temas que son sustantivos. Tú, Xavi, los has dicho muy claramente. O sea, aquí hay un problema de expectativas de unas partes y de otras partes. Hay un problema de violaciones de derechos humanos, de presos políticos, pero también de ignorancia sobre el calendario electoral. Y algo todavía más serio, ¿no? Porque el calendario finalmente es fijar una fecha, algo que por supuesto es importante, pero sobre todo en qué condiciones se van a realizar las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, esto ya está muy claramente encima de la mesa. También está encima de la mesa el levantamiento de las sanciones que reclama el gobierno venezolano y la gestión de ese fondo humanitario de cerca de 3.200 millones de dólares que están congelados y que están congelados por el gobierno de Estados Unidos, pero claro, en un escenario también complicado en el que hay que proteger
es el propio fondo de los numerosos acreedores, ¿no? que tiene también el Estado venezolano, ¿no? Y encima estuvo yo diría, el show que organizó el candidato, bueno, no el candidato, el que fue presidente reconocido por por un buen número importante de países, Guaidó, ¿no? Y que, bueno, pues fue yo creo que un sainete, ¿no? Su llegada a Colombia, porque de alguna manera generaba un escenario eh, claramente disruptivo del propio proceso que 2 días después se iba a dar. Claro, y que en ese contexto, ciertamente, todo el la cantidad de acontecimientos que fueron ocurriendo desde el propio lunes fueron condicionando el desarrollo de esta cumbre. Es importante destacar que en esta cumbre también, bien como lo comentabas, Manolo, ya venía como con cierto condicionamiento. El propio lunes, el mismo gobierno ya decía que, bueno, queremos, o sea, la cantidad de peticiones que pedía para que nosotros podamos sentarnos a negociar ya era como un acuerdo tan maximalista que daba por desestimada cualquier tipo de aproximación antes de comenzar, antes de escuchar incluso los planteamientos, sugerencias o incluso proposiciones de las delegaciones presentes, ¿no? Y por otra parte, también el mismo martes en la madrugada se supo pues de esta incursión del propio Juan Guaidó, eh, y que de alguna manera el propio manejo de su presencia en territorio colombiano, en la cual poco después la propia Cancillería colombiana lo expulsa en un vuelo hacia Estados Unidos, ya el propio manejo de la situación con una figura que, más allá de lo mucho o la poca repercusión o el respaldo popular que pueda tener en Venezuela, pues era una figura, forma parte de una de las figuras de la oposición venezolana, ¿no? Entonces, claro, todo este elemento condicionó fuertemente esta cumbre. Pero me gustaría un poco tu apreciación también, Marisabel, porque bueno, esto de alguna manera pues tiene hay muchísima expectativa, yo diría hemisférica, en lo que pueda acontecer en Venezuela, porque bueno, también es importante considerar el elemento socioeconómico, el elemento demográfico, es la movilización humana más grande que ha conocido el hemisferio. En este sentido, pues, ¿cómo sería tu apreciación sobre lo ocurrido de esta cumbre? Bueno, yo creo que ahí es donde radica la necesidad o la urgencia que tiene Petro de resolver la cuestión venezolana, ¿no? En principio, sabemos que parte del acercamiento se debe a que hay una afinidad ideológica y eso le da a Maduro cierta confianza, ¿no? Sin embargo, a Petro lo mueven intereses nacionales, ¿no? Además de su aspiración, ambición a ser reconocido como un líder regional, al igual que Lula, ¿no? Ellos intentan ser brokers de alguna manera, junto con López Obrador, de la situación crítica de Venezuela, pero los intereses son, ¿cómo no?, comerciales. Reanudar el intercambio comercial entre los dos países es muy importante, sin embargo, estamos viendo que no ha sido del todo muy fácil, ¿no? Hay unas condiciones estructurales que han sido profundamente disminuidas, dañadas, afectadas por digamos, las condiciones del país, en el caso venezolano. Otro aspecto importante, sin duda, es la migración. Colombia es el país receptor de la mayor cantidad de migrantes venezolanos y que por supuesto lo vamos a conversar más adelante. El tema involucra no solamente a Panamá, sino a Estados Unidos, porque el paso por Colombia es crítico en este caso y Petro necesita de manera urgente una solución a su problema, que es atender esta oleada migratoria. Pero el tercer elemento es el tema de la guerrilla. Petro tiene que resolver este problema y necesita del concurso de Maduro, fundamentalmente. Entonces, por eso vemos
que esta cumbre, que tenía unos intereses muy particulares, lamentablemente se vio afectada primero, coincido plenamente con Manolo, las torpezas del gobierno de Petro, las torpezas de su canciller y sin duda alguna las torpezas de un sector de la oposición venezolana. Entonces, pero nosotros de antemano sabíamos que esta cumbre no iba a llegar a ningún lado porque simplemente están tratando de volver sobre el mismo tema. Estamos hablando de los mismos 3 puntos de los que se ha hablado desde un principio: elecciones libres, que se levanten las sanciones y que haya de alguna manera un compromiso para resolver la catástrofe humanitaria. Eso se ha venido hablando desde hace años. ¿Cuál es la novedad? Entonces vemos que ha sido una oportunidad perdida sin duda alguna, pero también un error no forzado del gobierno colombiano. Claro, ese era precisamente el aspecto central también, ¿no? Que vemos que incluso una de las grandes peticiones y aspiraciones que tenía esta cumbre lamentablemente no se logró, que era de alguna manera una palabra de compromiso del propio gobierno venezolano de decir que de por lo menos estimar la posibilidad de regresar a las negociaciones en México. No lo ha logrado, tampoco logró de alguna manera algún tipo de posicionamiento o de aceptación de lo que tiene que ver con hablar también de las condiciones electorales y que de alguna manera pues también se echó mucho en falta, incluso en las propias intervenciones de los invitados a esta cumbre, una palabra al menos de aliento para las víctimas, sobre todo al proceso que se le sigue en materia de derechos humanos. Y también resultó muy llamativo, y no quisiera dejar pasar este primer segmento sin mencionar al menos que durante esta misma semana el propio gobierno venezolano incorpora dentro del pliego de petitorio, de peticiones, incorpora la suspensión de las investigaciones que sigue su curso la Corte Penal Internacional. Un tema que es muy llamativo porque ya lo incorpora como una petición diplomática en firme, cosa que de alguna manera distorsiona y genera una gran conmoción, habida cuenta que la Corte Penal Internacional no responde a un interruptor que está en la Casa Oval o a un reclamo o a una digamos, a un gobierno en concreto, ¿no? De modo que esto resulta inquietante, sobre todo también que en la semana se supo que el propio gobierno pidió algo que no existe hasta ahora en el propio estatuto de la Corte, que es que puede tener algún tipo de réplica sobre la base de las denuncias y de los testimonios. Se recabaron aproximadamente poco menos de 10.000 testimonios que la verdad también se ha dicho, pues son escalofriantes poder leerlos. Sin embargo, es algo que llama la atención porque, bueno, también denota un poco esa apreciación que tiene el gobierno venezolano de lawfare, que es una dinámica politizada que están haciendo en nuestra contra, ¿no? Lo cual también de alguna manera es como una suerte de proyección, es como un sincericidio, ¿no? Es un poco lo que ellos han hecho con la justicia venezolana. Pero bueno, esto Xavi, sí. solo agrego lo siguiente: todo eso que tú has descrito, lo que denota es que en el caso del gobierno venezolano no existe ninguna disposición a un compromiso que implique que ellos dejen el poder. Entonces, todo eso es un contexto simplemente para justificar que no va a haber elecciones libres y transparentes y que todo esto es un esfuerzo para el levantamiento de las sanciones y que les den acceso a esos recursos, 3.000 millones de dólares. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y bueno, y eso precisamente es también elementos que componen la complejidad de lo que se está hablando y que de alguna manera, pues, por supuesto, por lo que ha significado para la historia contemporánea de América Latina, pues muy probablemente vamos a volver sobre este tema y que, bueno, ciertamente también quedó como abierta la agenda para volver a insistir en estos esfuerzos multilaterales sobre la situación venezolana. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.